Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas a todos quienes se conecten a este vivo espontáneo que me dieron muchas ganas de hacer en relación a la luna nueva en Escorpio y a la luna Urano, que bueno, después lo quiero dejar grabado en el feed para que quede la información. Me parece que está bueno pensar en las lunas nuevas no solo a nivel personal, sino que también a nivel colectivo, porque bueno, esta luna nueva también tiene la particularidad de que es en oposición, o sea, el Sol y la Luna están literalmente ambos en oposición a Urano, en Tauro, por ende me parecía un gran momento para poder hablar de la temática de Urano en Tauro, que tiene que ver mucho con el cambio del sistema en el que vivimos, del sistema capitalista de consumo en el que vivimos. Y me parecía interesante, quería como instalar un concepto con el que vengo mucho bollando en la cabeza y que me parece interesante poder vehiculizar o dialogar. Más allá de que creo que hay una gran responsabilidad en relación a hacer un cambio individual, porque me parece que el cambio social siempre está fundado en pequeños cambios individuales, más allá de que por más que reciclemos y hagamos un montón de cosas, se sabe a esta altura que quienes tienen que hacer un cambio grande son las principales empresas dueñas del país, en el caso de Argentina, que son las que principalmente son responsables de la crisis no solo social y ecológica que estamos viviendo, sino también económica. Pero más allá de bueno, poder organizarnos a nivel colectivo, encontrar quiénes son los responsables, poder exigir mejores condiciones, poder exigir que las cosas se hagan de una manera un poco más correcta, también me parece importante poder pensar qué podemos hacer nosotros desde lo individual para poder también contribuir a este cambio colectivo muy de Urano en Tauro, ¿no? Urano en Tauro está llegando a su punto clímax, está llegando a los 15 grados próximamente, que es como lo que se llama en astrología el punto ballena de Tauro, que es como un punto de máxima inflexión y muy importante. Entonces me parece interesante poder hacer como estos diálogos. Y algo con lo que vengo mucho pensando, que de hecho estoy viviendo en carne propia en relación a un cambio importante que me parece que está bueno pensar, es la idea de descentralizar la ciudad. Lejos de ser una persona experta en el tema, ni tener demasiado conocimiento, yo hace poco tomé la decisión de venir a vivir a la Patagonia Argentina. Estoy viviendo a las afueras de la ciudad de Bariloche, con lo cual tampoco es que estoy en un pueblo, pero de todas formas estoy como bastante lejos. Y estoy viviendo en una suerte de microclima de montaña y de pueblo que personalmente me hace muy bien, pero que quería instalar esto a nivel social, ¿no? Me parece que si queremos luchar contra el sistema capitalista, extractivista y megaproductivo que puntualmente se instala además en las grandes ciudades. En Argentina puntualmente la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más, no solo de más concentración de personas, o sea, es una locura la cantidad de gente que se concentra en la ciudad de Buenos Aires, sino que también de más precarización laboral, ¿no? Porque hay algo que sucede mucho en las grandes ciudades, es que si me pedís un aumento, ¿para qué te lo voy a dar si total hay 50 personas más esperando para tener tu puesto de trabajo, ¿no? Algo que me parece horrible, pero que muchas veces sucede en las grandes ciudades. Entonces, en este concepto de descentralizar la ciudad, y de poder ir a otros territorios, de poder también pensar en salidas colectivas que sean dentro del país, porque muchas veces escucho que ante la crisis económica y social en Argentina, que claramente está en un momento de auge muy fuerte, la solución es irse afuera, irse a otro país, como chao. Me parece que también podemos tener soluciones dentro de nuestro propio país, como por ejemplo poder habitar otros territorios que no sean sí o sí la ciudad. ¿Por qué planteo esto? Primero porque no se junta toda la plata en un mismo lugar, en donde también, primero que está todo ahí, toda la plata, toda la cultura. Digo, yo me encuentro con un montón de amigas músicas que capaz quieren venir a vivir al sur, y es como, bueno, no, pero ya no hay tanta cultura, no hay tanta movida artística, no sucede tanto todo lo que está en las grandes ciudades, ¿no? Primero que descentralizando el poder, la riqueza, hace que podamos vivir en un país como un poco más equilibrado y que la plata no esté solo en un mismo lugar, sino que la plata también esté en otros espacios y
habite otros lugares, como por ejemplo tenemos un país enorme, lleno de lugares espectaculares, con lagos, con montañas, con ríos, con playas, y estamos todos en un lugar que de hecho no tiene casi nada de naturaleza. Entonces me parece que por un lado descentralizar el poder y la plata en un sector y que esté como más redistribuido me parece que es algo que necesitamos. Después también poder salir de la lógica de consumo que muchas veces se instala en las grandes ciudades, ¿no? Porque cuando una viene a vivir a lugares un poco más rurales o un poco más en conexión con la naturaleza, es muy común que nos empecemos a dar cuenta que no necesitamos tantas cosas y que no queramos consumir tanto. En la ciudad se da mucho esto de para pertenecer tenés que tener esta ropa, tener este modelo tal cosa, tenés que ir a tal bar, ¿no? Como que hay algo de la homogeneizar a todos y que seamos todos iguales y que tengamos que cumplir con una serie de características para pertenecer al grupo social en el que estemos en nuestra ciudad. Para eso se necesita mucha plata, los laburos son, muy desgastantes, mucha explotación, todo lo que ya sabemos. Entonces, me parece que está buenísimo poder descentralizar la ciudad para también descentralizar el consumo, para poder poder demostrar que se puede vivir una vida no tan consumista, como sí o sí se instala en la ciudad, sino que también para que no suceda el nivel de desastre ecológico que está habiendo. Yo creo que el desastre ecológico que está habiendo está muy relacionado también con que literalmente estamos todos en la ciudad con el celular y que mientras acá en el sur, en el Bolsón, por ejemplo, se queman un montón de hectáreas, nadie se entera, porque no hay ningún influencer en el sur. Así como también no hay ningún influencer en el Chaco o en San Luis o en La Pampa, ¿no? Estamos todas las personas que tienen mucho poder mediático, mucho poder a nivel redes, están todas instaladas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso genera que pueda pasar cualquier cosa y que nadie se entere. De hecho, hace poco pasó, si no me equivoco, en La Pampa, que hubo literalmente un montón de gente internada y hospitalizada por todos los agrotóxicos y por toda la infección que está habiendo en un montón de otros territorios. Y obvio, nadie se entera de todo esto porque estamos todos con el celular y porque son noticias que ni siquiera son levantadas por los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación les importa más el WandaGate o otras cosas que instalar en la agenda lo que verdaderamente está pasando en otros lugares del país con lo que es la biodiversidad. O sea, lo que es la biodiversidad que ya está comprobado, que nos está, con el informe del IPC, que nos está llevando al colapso ecológico, en donde realmente no vamos a tener más recursos y eso va a afectar principalmente las grandes ciudades. Entonces, me parece que es importante, ¿no? Como poder preguntarnos, más allá de hacer pequeños cambios como pueden ser, no sé, reducir el consumo de carne, poder compostar en nuestras casas. Yo con el compostaje soy como muy hinchabolas, porque más allá de que si uno recicla y tiene botellas o tiene coladrillos, es como si no compostás, literalmente no estás reduciendo el consumo de basura. Si vos compostás, se reduce el 50% de lo que comés, ni hablar si sos vegetariano o vegano. Entonces es como, más allá de los pequeños cambios que podemos hacer a nivel alimentación, a nivel lavar las botellas, consumir menos, dejar de comprarle a Carrefour o a Jumbo o a los principales supermercados y elegir como economías más locales o productores más pequeños y fomentar, no sé, el consumo de otro tipo de alimento, o el generar otro tipo de alimento. También me parece que más allá de todas esas pequeñas acciones que están buenísimas y que hay que seguir haciendo, más allá de exigirle al Estado, de exigirle a las grandes empresas que tengan políticas públicas que también ayuden a frenar un poco el colapso ecológico social y a todas cosas que como la que está pasando ahora con la ley de etiquetado ya, con la ley de los humedales, todas esas leyes me parece que son como urgentes, que ya tienen que suceder. También me parece importante esta idea de descentralizar las grandes ciudades y eso es algo que nadie va, digamos, el Estado no va a fomentar específicamente o las grandes empresas nos lo van a vender. Es algo que me parece que es una salida colectiva que hay que empezar a implementar. Sin ir más lejos, también me parece que otro de los motivos por los cuales es importante comenzar a descentralizar la ciudad es porque en la ciudad se instala mucho un mecanismo de competencia. Hola a todos quienes están sumando, estoy hablando de Urano en Tauro y
y la idea de descentralizar la ciudad. En las ciudades se instala mucho un mecanismo de competencia, por más que obviamente son los centros, yo soy consciente de que son los centros de mayor lucha, de mayores conquistas de derechos, digo, como las mayores marchas, manifestaciones en general se dan en las ciudades y eso está genial. Más allá de eso, en lo que es la cotidianidad, se instala muchas veces una lógica de mucha competitividad y cero lazos de solidaridad. De hecho, hay algo que sucede mucho en las grandes ciudades, que a mí me pasa y no me considero estar exenta a esto, que es la alienación de estar con el celular, de no te miro la cara, no miro lo que te está pasando, veo un montón de gente en la calle y es como, bueno, es algo cotidiano, es algo normal. Digo, no se instalan lazos de solidaridad que acá en otros lugares de la Argentina, cuando uno se mueve a otros lugares de la provincia, sí. No solo que los ritmos de productividad bajan totalmente, porque una ya se va a La Rioja o a La Pampa y se da cuenta que hay una hora de la siesta que muchas veces dura 5 horas, que para el típico porteño es como que está pasando, que están estas 5 horas, sino que además, por ejemplo, acá en el sur pasa algo de que en invierno se hace mucho frío, hay mucha nieve y la gente no va a trabajar, o se respetan más los ritmos de la naturaleza. Digo, pensando en lo que es la ciclicidad y el bajar los ritmos productivos, me parece que es como súper saludable mismo poder habitar otros ritmos, otras dinámicas, otros lugares del país que también son hermosos y que también necesitan de que la plata deje de estar centralizada solamente en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, además de habitar otros lugares y además de todo lo que venía diciendo, me parece importante poder sostener lazos de mayor solidaridad, ¿no? Por ejemplo, con lo que son también las construcciones de viviendas. Hoy en día comprarse una casa es como algo imposible, ¿no? Como imposible. Y en otros lugares del país hay terrenos, por ejemplo, enormes, de un montón de hectáreas que se venden a un precio re barato. Se está haciendo un montón de construcción, por ejemplo, con permacultura, con casas de barro, como por instalar otras alternativas, ¿no? Que la única alternativa no sea tener que tener un trabajo de 10 horas para vivir en la ciudad, para tener que consumir todo lo que te dicen que tenés que consumir y vivir estresado y mega ansioso. Digo, como, es posible otro cambio y me parece que la salida ahí es colectiva, porque si no nos movemos varios y hacemos como una movida colectiva con esto, no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, nada, me quedo y quiero como instalar en este vivo este concepto de descentralizar la ciudad. Quienes estén con ganas de hacerlo, no sé, me pueden escribir, podemos armar redes de apoyo. Me parece que está buenísimo también perder el miedo a que si me voy de la ciudad me quedo solo, que no hay gente que en otros lados, digo, en todos lados hay gente, en todos lados se puede construir red, y creo que cada día esto está pasando aún más, ¿no? De hecho, bueno, acá está todo el mundo viniendo, en Córdoba sé que está pasando un montón, también escuché mucho en Mendoza, como un montón de gente que ya está migrando, como consecuencia de la pandemia también, porque mucha gente con su laburo virtual pudo hacer esto. Y otro último concepto que quiero dejar antes de irme, que me parece importante, es también la idea de la soberanía alimentaria, ¿no? De poder instalar en la agenda también dejar de contribuir con las grandes empresas de alimentación en Argentina, que ya es sabido que literalmente no nos venden ningún tipo de alimento, y poder crear economías más locales, ¿no? Me parece que gran parte de el problema del sistema de hoy es que la mitad de la Argentina no tiene para comer y la otra mitad, como dice Sole Barruti, la querida Sole, está mal alimentada, ¿no? Porque comemos productos que literalmente no son alimentos. Y yo creo muy fervientemente que la comida local, el poder plantar, el poder tener una huerta, son cosas que tampoco se dan en la ciudad de Buenos Aires, porque a veces realmente con lo que alquilas de un monoambiente, que ya a priori es carísimo, tenés un balconcito así en donde no podés tener una huerta, y si la tenés es muy pequeña, y en donde tampoco se fomenta el tener una huerta. Digo, estamos todos a mil, no te queda ni tiempo en el día como para poder dedicarle conscientemente. Digo, son los pocos los que hacen este cambio. Entonces, también me parece importante poder descentralizar la ciudad para poder tener una alimentación un poco más local, más saludable, saber de dónde viene el alimento, saber qué estamos consumiendo, poder también hacer red con otras personas y poder como hackear un poco el sistema, la verdad, porque si no, me parece que la idea de seguir todos hacinados y precarizados, estresados en el mismo lugar, no nos está llevando a ningún lugar.
Entonces, de vuelta, más allá de que el cambio colectivo hay que exigírselo a las grandes empresas y al Estado, que son quienes tienen el mayor poder para hacer esto, y más allá de que cada uno de nosotros puede hacer en su casa un montón de cosas que están buenísimas y que yo creo que son súper necesarias, me parece que es importante este cambio, de poder plantear descentralizar las grandes ciudades y poder empezar a ir a otros territorios, empezar a generar como un movimiento un poco más equilibrado. Y me parece que Urano en Tauro también nos habla de esto, y que esta luna en Escorpio, que nos marca como una nueva transformación muy grande y muy a nivel profundo, muy a nivel raíz, también se instala en la agenda este debate. Así que bueno, hermosos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de esto. Nada, eso. Cualquier cosa, si después me quieren escribir, me pueden escribir al Instagram. Les mando un abrazo enorme y bueno, eso. And I think to myself, what a wonderful